llegó, avísenme. Y bueno, y empezamos con la clase. Hoy vamos a seguir con corriente continua. A ver, ¿cómo hago para compartir? ¿Cuál de todos tengo que compartir? Creo que tengo que compartir la pantalla entera. Ahí está. Ahí, ¿ven mi pantalla entonces? Sí, sí, la vemos. Listo, perfecto. Bueno, entonces, la clase de hoy, como ya dije, vamos a seguir con corriente continua que ya empezó la vez pasada Matías. Para resolver los circuitos de corriente continua vamos a usar, bueno, dos métodos distintos, pero que siempre tienen en cuenta el hecho de que la sumatoria de las caídas de tensión a lo largo de una malla es igual a 0. ¿Qué es una malla? Bueno, acá por ejemplo tenemos un circuito que consta de dos mallas. Cada malla es como cada recinto, ¿sí? Encerrado por los cables. Así este lugar cuadradito es una malla, yo creo que mi puntero, y este otro es otra malla, ¿sí? Entonces, hay dos métodos para resolver los circuitos. El primero es usando las corrientes de rama, es decir, es un método en el cual consideramos las distintas ramas del circuito, que acá, por ejemplo, tendríamos que son, bueno, justamente las que entran o salen de un nodo. Entonces, la ley de Kirchhoff, que vieron en la teórica, dice que en cada nodo del circuito, como ser acá el nodo A, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo acá un circuito A y yo digo que entra una corriente I1 y esa va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen, es decir, igual a I2 más I3. Esto obviamente se puede aplicar a, bueno, nodos con X cantidad de corrientes tanto entrantes como salientes. A su vez, el siguiente método que hay es utilizando las corrientes de malla, ¿sí? Y plantea que las diferencias de potencial sobre la rama de la malla es nula, la suma de las diferencias de potencial, ¿sí? Entonces, yo acá tengo mi malla 1 y digo que la sumatoria de las diferencias de potencial sobre esta malla es 0. Es decir, que el potencial de la fuente esta 1 más la caída de potencial en R1 más la caída de potencial en R2 va a ser 0. Acá lo que tiene es que usamos unas corrientes ficticias, porque estas corrientes I1 e I2 no son iguales, como podemos imaginar, a estas I1, I2 y 3, que sí son las verdaderas corrientes que pasan por cada rama o cada pedacito de cable. Pero bueno, la realidad es que de esta podemos obviamente después sacar las otras corrientes y ambos métodos sirven para calcular la corriente en todo el circuito y podemos usar simplemente el que nos venga más cómodo. A veces es un gusto personal o a veces es que en este ejercicio es más fácil hacerlo por mallas y en este es más fácil hacerlo por ramas. De nuevo, es lo mismo. Entonces ahora vamos a ver, sí. Sí, quería hacer un comentario acá. Si bien es lo mismo, o sea, es lo mismo, en general sale más rápido por mallas, ¿no? Eso. Sí, sí, porque en general, vamos a ver ahora cuando hagamos el ejercicio, tenés un sistema de ecuaciones mucho más agradable por mallas, porque bueno, acá vemos que acá tenemos dos corrientes, mientras que acá tenemos tres. Siempre tener la menor cantidad de ecuaciones suele ser más fácil. Pero bueno, entonces veamos cómo aplicamos ambos métodos al problema 6 de la guía. En el problema 6 nos dan el siguiente circuito y nos piden que calculemos un montón de cosas. Primero nos piden las corrientes en los bornes de la fuente de tensión de 18 y 20 volts, es decir, en todas las fuentes, ¿sí? Es decir, cuando dice las corrientes en los bornes de las fuentes, es la corriente que pasa por esta rama, la que pasa por esta rama y la que pasa por esta rama. La diferencia de potencial entre dos puntos C y D, que acá no están marcados, pero bueno, son este punto de acá y este punto de acá. La potencia que disipa la resistencia de 5 ohm que está de este lado. Y después, bueno, nos dicen, bueno, no sé más cosas, pero vamos a ir por partes. No tiene sentido que nos pongamos ahora con eso.
Entonces, empecemos resolviendo el circuito por el método de ramas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Primero dibujamos las ramas, las corrientes que pasan por cada rama. Acá tenemos una rama a la cual le ponemos una corriente I1, acá a esta otra le ponemos I2, I3, I4, I5 e I6. El sentido de las corrientes es arbitrario. Si después yo decidí que iban a ir todas en sentido horario, con lo cual las dibujé así. Si yo las podría haber dibujado de cualquier otra manera, después se me van a arreglar, vamos a ver que efectivamente, si cuando yo calculo esta corriente, por ejemplo, esta I1, yo la puse con la flechita como que entra hacia la fuente. Pero si en la realidad, en este circuito, la corriente está saliendo de acá, bueno, entonces la flechita debería haber ido al revés, pero vamos a obtener una corriente negativa, ¿sí? Pero por eso, en principio, obviamente, si a veces uno se puede dar cuenta, che, esta corriente va para este lado, listo, más fácil, me va a quedar todo positivo, todo lindo. Pero si no, no pasa nada. Todo se me va a arreglar al final. Entonces, primero escribimos la caída de tensiones en cada una de los elementos del circuito en la primera malla, ¿sí? Que es la que está acá resaltada en rosa. Entonces, en sentido horario, decimos que 20 volts, ¿sí? Pero vamos del lado positivo a la pata negativa, ¿sí? De la pata grande a la pata chica, de la pata del más a la pata del menos. Entonces, nos queda con un menos acá. Después, las caídas de tensión sobre las resistencias. Vamos a tener una I2 por 5 ohms y una I3 por 5 ohms, también porque son iguales. Después decimos, bueno, vamos a la segunda malla, que acá está también en rosa. Entonces, empiezo con I2 en sentido horario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá el tema está en que le tuve que poner un menos adelante porque esta no está completándome el sentido horario, ¿sí? Que debería ser con una flechita para arriba. No sé si me explico. Es decir, si yo acá hiciese solamente un circulito, a ver si puedo dibujar acá. Annotate, acá. Si yo agarrase y hiciese el dibujo como hice acá, ¿qué había hecho en la anterior? Había hecho una cosa así, ¿no? Digo, bueno, sentido horario, entonces empiezo por acá y veo que I1 es un pedazo de esta corriente, I2 es un pedazo de esta otra corriente, I3 es otro pedazo de esta corriente. Ahora bien, acá en la malla 2, cuando hago eso, veo que I4 tiene esta forma, I5 tiene esta forma, pero I2 está como apuntando al revés, está apuntando hacia abajo. Entonces, en realidad, lo que yo voy a querer acá es una menos I2, ¿sí? Que es lo que marqué ahí. Por eso tiene menos. Bueno, entonces acá escribimos menos I2. Todas estas son, el menos de acá es por el hecho de que las caídas de tensión, en las resistencias son siempre caídas de tensión, ¿sí? Entonces, menos por menos I2 por 5 ohm, menos I4, que pasa por esta resistencia de 7 ohm, más más el potencial que tiene esta fuente 18. Esta vez vamos de la pata cortita a la pata grande, o sea, del menos al más. Entonces, esta vez va sumando el potencial, el voltaje de esta fuente. ¿Siempre dijimos el mismo sentido para todas las mallas? Sí, o sea, sí. En realidad creo que podés hacerlo, pero se te va a complicar mucho. Vas a tener problemas con los signos si las pones de las maneras. Sí, podés tomarlo en distintos sentidos. El tema es cómo vas a llamar a las corrientes. Es decir, por ejemplo, si yo estoy recorriendo la malla, esta malla, no sé si ven, no puedo marcar, bueno, la malla donde está ahí 2 y 4, ¿sí? Si la recorro en el sentido inverso, voy a tener un menos o sea, la corriente va a ser menos I4 y más I2, ¿sí? Al revés de lo que está planteando ahora Gabriela, ¿sí? El tema es siempre ser consistente
con el sentido que uno tiene de recorrer la malla y el sentido de la corriente. Entonces puede las distintas mallas recorrerlas de otra manera. Lo que pasa es que en general eso les va a hacer más matete en la cabeza a ustedes que a otras, ¿no? O sea, es como que les va a ser más complicado a ustedes, pero como poder se puede, no hay problema. Eso, nada. Claro, o sea, justamente, acá si yo en vez de tomarlo en sentido horario, lo tomas en sentido antihorario, acá la ecuación esta sería la misma, pero con los signos cambiados. O sea, acá tendría más y acá tendría un menos. ¿Sí? O sea, eso no me cambiaría. Lo que pasa es que, bueno, voy a tener eso, o sea, me voy a confundir yo los signos. De pronto no, pero para esta I2 que dibujé era la misma I2 que antes. Sí, no. Entonces, en general, igual nada, de nuevo, es a gusto del consumidor. Pero, bueno, entonces, para las... Bueno, y entonces pasamos a la tercera malla. Y de nuevo, elegimos un sentido, que va a ser el sentido, de nuevo, el horario, sí, el horario, es decir, en contra de la mano derecha, en este sentido. Entonces, la I3 va a tener que ir con un menos, la I5 va a tener que ir con un menos, pero bueno, en realidad acá la I5 es solamente el voltaje, que va de la patita más a la patita menos. La I6 va a ir con un más, y este de acá, el voltaje, la caída de potencial en la fuente va a ser positiva. ¿Sí? Entonces tenemos acá de nuevo un menos, otro menos, otro menos y un más. ¿Sí? Entonces, bueno, me queda así. Y vamos a sacar esto. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos 3 ecuaciones y 4 incógnitas, ¿sí? Que eran I2, I3, I4 y 6. Porque I1 y 5, acuérdense que en realidad no aparecen en estas ecuaciones porque simplemente pasan por la fuente. Entonces, al solamente pasar por la fuente, no, no aparecen acá porque ya directamente puedo escribir el voltaje en sí. Pero a su vez usamos lo que habíamos planteado al principio, que era la ley de Kirchhoff. Con lo cual sabemos que las corrientes que entran a un nodo son las mismas que las que salen. Entonces, si miramos el dibujito, tenemos que acá I1 se divide en I2 e I4. Entonces, I1 va a ser I2 más I4. I2 más I5 me va a dar I3. I3 más I6 me va a dar I1. I4 es igual a I5 más I6. Si volvemos al dibujito, van a ver que efectivamente dan así. O sea, I4 se divide en 5 y en 6, porque piensen que 6 en realidad es mucho más larga y empieza como por acá, ¿sí? Y en realidad la 6 a su vez como que sigue hasta acá y termina acá juntándose con I3 para dar I1, ¿sí? Entonces ahora tengo muchas ecuaciones, tengo 7 ecuaciones con 6 incógnitas, ¿sí? Porque ahora sí aparecieron I1 e I5, antes no las tenía, pero ahora sí, y se puede resolver el sistema. Es simplemente arremangarse un ratito y hacerlo. Ahora bien, el otro método para resolver esto es el método de mallas, para lo cual vamos a escribir primero las corrientes de rama, o sea, las que teníamos antes, en función de las corrientes de malla. ¿Por qué es esto? Y porque en realidad, como bien dije antes, las corrientes de malla son un recurso ficticio que usamos. No significan nada en la vida real. Entonces, lo que queremos es decir, bueno, pero ¿cuál es la corriente que pasa en realidad por cada una de estas ramas? Con lo cual digo, bueno, I1 chiquita, I1 de rama es igual a I1 de malla, ¿sí? Porque I1 es esta que venía por acá. Después, I2 es la que está acá, ¿no? ¿E I2 quién es? I es igual a I1, pero le tengo que restar la I2 grande, la I2 de malla, ¿sí? Entonces, mi I2 de rama es la suma de esta menos la suma de esta otra. Y así escribo las 6, ¿sí? Y 3 va a ser entonces, y 3 era la que iba por acá. Entonces, va a ser la suma de la 1 menos la 3, la I4, que estaba por acá, es simplemente I2,
I5 es la resta de lo que venga de acá de I2 menos I3, y la I6 es simplemente I3. ¿Sí? Acá si hiciese de nuevo, si decidiese que las mallas no las pongo todas en el mismo sentido, debería escribir esto con más cuidado y de nuevo, podés hacerlo, puedo decir, no, quiero que I2 vaya para el otro lado. Estás en todo tu derecho, pero entonces acá vas a tener que estas cosas suman, se te van a empezar a confundir un poco más los signos. Para mí queda mucho más claro hacerlo siempre, o sea, elegir un sentido y decir, bueno, listo, las corrientes van en este sentido, lo voy a recorrer así, plum, y después resuelvo el sistema. Y que me dé lo que me tenga que dar. Si pienso, o sea, si me termina dando negativo, es que me equivoqué. Entonces, ahora vamos a querer escribir la caída de tensión en cada malla en función de las corrientes de malla, que es lo que habíamos planteado antes, ¿no? Que para resolver los ejercicios por mallas, lo que teníamos que hacer era ver que la sumatoria de los voltajes en cada malla es 0. Es decir, para la primera malla, esta de acá, puedo escribir por cómo elegí el sentido de la corriente, decimos, de la patita positiva a la negativa, entonces el voltaje es negativo. A su vez, acá, ¿qué tenemos? Y bueno, va a pasar por esta de 5 ohm, ¿sí? Pero, al pasar por la de 5 ohm, ¿qué tengo? ¿Tengo I1? No, tengo I1 que baja. A ver, uy, borré, saqué la annotate. Tengo una I1 que está acá bajando, ¿sí? Este es I1. Pero tengo subiendo una I2. O sea, se dan cuenta que es por eso que decimos que son ficticias, ¿no? Porque no podría haber dos corrientes en la misma rama, en el mismo pedacito de cable. Con lo cual, bueno, escribimos así. I1 menos I2 va a ser 5 ohm, que esto es exactamente lo mismo que habíamos tenido antes, pero que antes habíamos llamado I pequeña 2. ¿Sí? Y lo que pasa, las corrientes que pasan por esta otra resistencia, que van a ser I1 menos I3, ¿sí? Porque I1 va para este lado e I3 va para este otro lado. Entonces, después a esto hacemos lo mismo, pero para la segunda malla. De nuevo, en sentido horario. ¿Acá qué tengo? Tengo, bueno, I2 menos I1, esta vez, ¿sí? De nuevo, la diferencia con un menos porque es una caída de potencial porque estamos en una resistencia, menos I2 por 7 ohm, porque acá no hay ninguna otra corriente como interrumpiéndolo, como superponiéndose, más el voltaje sobre esta fuente. ¿Por qué positivo? De nuevo, porque vamos de la patita negativa a la patita positiva, de la cortita a la más larga, entonces se suma. Y por último, para la tercera malla, hacemos lo mismo. Esta parte de acá va a ser menos I3 menos I1 por 5 ohm, que es exactamente lo contrario de lo que teníamos antes. O sea, esto es exactamente lo contrario de esto. Menos 18 volts, porque ya no, porque ahora, por cómo elegimos esto, no, perdón, menos 18 volts es menos esta de acá, porque va de la positiva a la negativa, menos I3 por 3 ohm, ¿sí? Más 18 volts, porque acá, de nuevo, va de la menos a la más, ¿sí? Entonces, a la larga, esos dos encima se me van eh, a cancelar. Entonces, de esta manera obtenemos simplemente 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y reordenando todo, llegamos a un sistema que es muchísimo más lindo que el que habíamos obtenido con ramas, ¿sí? O sea, a lo que vamos a llegar es lo mismo, pero esto es bastante más simpático. Entonces, resolviendo este ejercicio, llegamos a que las corrientes de malla valen estos números, bastante feos, pero bueno,
Y las corrientes de rama, usando lo que habíamos planteado al principio, de cómo escribíamos las mallas en función de las ramas, también las podemos obtener. Entonces, a su vez, ahora teniendo las corrientes de rama, podemos resolver el ejercicio que decía en realidad que calculemos la corriente por cada una de las fuentes. Bueno, simplemente tenemos que ver a qué fuente asignamos cada una de estas corrientes pequeñas de rama, que son esta de acá. A I1 se le asignamos a la fuente de 20, entonces menos 60,23 de ampere va a ser la corriente de I1. Es decir, ¿qué significa que vaya con un menos? Y bueno, que en realidad cuando la dibujé así me equivoqué. Y tendría que haberla dibujado a la corriente yendo para el otro lado, saliendo de la pata grande y yendo a la pata chiquita. Pero no es nada más que eso. Entonces, así identifico cada uno de estas corrientes y listo. Es por esto que a su vez es muy importante en un parcial que ustedes antes de resolver el ejercicio nos dibujen bien clarito para cómo pusieron las corrientes, ¿sí? O sea, porque si a mí simplemente si a mí me mostrás esto, ok, está bien. Yo sé que la corriente de I1, y ponele que me decís, la corriente de I1 es la que pasa por 20 volts. Ok, pero ¿por qué menos? ¿Qué significa menos? ¿Para dónde va? Bueno, entonces vos me haces el dibujito y me decís, y bueno, yo lo hice acá, tiene un menos, y entonces, ok, sí, iba para el otro lado, lo dibujaron, está todo bien. Bueno, ahora que tenemos las corrientes, calcular la diferencia potencial entre los nodos C y D, que acá sí están dibujados, es muy fácil. ¿Por qué? Porque la diferencia potencial entre C y D va a ser simplemente la caída de potencial en esta resistencia más, o bueno, menos, el voltaje que entrega esta fuente. Entonces tenemos que I3 era algo que nos había quedado negativa, ¿sí? Menos 45,46 de ampere por 5 ohm, menos 18 volts, me da también este número espantoso. A su vez, de nuevo, que este voltaje sea negativo significa que BD está a menor voltaje que BC, ¿sí? No es nada más que eso. Podríamos calcularlo por cualquier camino, nos debería dar igual. ¿Qué cosa podríamos calcular por cualquier camino? ¿La diferencia potencial entre los nodos C y D? Sí, sí, te va a dar siempre lo mismo. O sea, si lo hubiese hecho con I6 por 3 ohm, debería ser lo mismo. Acá no hice la cuenta, pero sí. Está muy buena la pregunta de Carolina porque justo la diferencia de potencial, ¿no? Que cuando yo la calculo yendo por cualquier lugar, ¿sí? Tiene que dar lo mismo. De hecho, podría calcularla yendo por acá también, Sí, también. ¿no? O por acá, y tendría que dar lo mismo. Y si quieren hacerlo como ejercicio, está buenísimo. De hecho, perdón, voy a hacer una aclaración. Cuando uno plantea las ecuaciones de mallas, tal vez la clase que viene habla un poquito más de esto, ni siquiera tiene que recorrer las mallas así como las recorrió recién Gabriela. Uno podría recorrer la malla así, ya que la caída de tensión a lo largo de toda esta malla, que no es real, ¿sí? También tiene que dar cero, y es una manera, uno puede hacer las ecuaciones de esa manera. Capaz que estoy confundiendo un poco la clase que viene, porque esta es la primera clase que ustedes tienen, pero bueno, para que se saquen, para que no se queden con la idea fija que solo puedo hacer las ecuaciones de mallas en las mallas como ya las veo. Porque además esta manera les puede servir va a servir en algunos ejercicios para ahorrar un montón de cuentas. Sí, a Bien. veces vamos a ver que justamente que las mallas pueden ser algo mucho más grande, o sea que no es necesariamente la malla pequeñita que estamos dibujando acá. Ahí Julieta me dice, pero ahí no estarías perdiendo información. Ok, no, sí, no. El tema es, o sea como sea, vos tenés que plantear 3 mallas, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, planteo esta malla que está acá, la grande está acá, uy, perdonen, agarré el instrumento equivocado, pero creo que se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? Y después tengo que agarrar otras 2 mallas, ¿sí? Entonces también puedo agarrar esta, bueno, otra vez el instrumento equivocado, lo mismo, esto es válido, ¿sí? El tema, cuando yo haga esto, es qué es lo que defino como corriente de malla.
¿sí? Ahí tengo que tener cuidado con qué defino como corriente de malla, ¿sí? No, no quiero confundirlos más. Me parece que está bueno que ustedes hagan los primeros ejercicios de esta manera. La clase que viene les voy a contar un poquito más cómo se haría esto, ¿sí? Porque yo puedo definir una corriente de malla así, ¿sí? Porque como no son corrientes verdaderas, las puedo definir de cualquier manera. Entonces, el tema es que esta, digamos, si esta es la corriente y yo definí, y después defino otra corriente acá, esto se puede hacer en mi cuenta para ser consistente, cuando la corriente que pase por la resistencia esta, tiene que ser esta más esta, ¿sí? O sea, siempre tengo que ser consistente con las corrientes que yo defina porque todas las corrientes que yo defina tienen que ser consistentes con el ejemplo final. Ahí Lautaro tenía otra pregunta. Que dice, no termino de ver cómo elegimos el signo que Bueno, eso, a ver, al pasar por una resistencia siempre tenés una caída de potencial, ¿sí? Con lo cual es siempre negativo. Lo que pasa es que, mira, vamos a ver primero al caso de las ramas. En el caso de las ramas es fácil, porque ves que es siempre negativo, porque estás diciendo, bueno, ¿qué hago acá? Y bueno, tengo, no, esto es, sí, está bien, ramas. Entonces digo, tengo I2, o sea, tengo voltaje, que este es el que puede cambiar, porque lo estoy yendo de más a menos I2 por 5, menos I3 por 5. Ahora bien, en la segunda malla lo que pasó es que la I2 en realidad no es esta que tengo dibujada, ¿sí? Sino que la corriente que yo estaría pensando es una corriente I2 que va para arriba. Entonces, esta es una nueva I2', si se quiere, vamos a llamarla I2', ¿sí? Entonces, menos I2 es igual a I2'. Y entonces le pongo un menos porque es siempre una caída, ¿sí? Para reforzar la idea que dice Gabriela, la caída es siempre menos, ¿sí? Siempre hay un menos delante, y después depende cómo estoy recorriendo yo la malla, ¿sí? Si yo la malla la estoy recorriendo en este sentido, como está haciendo Gabriela, ¿sí? Mi corriente no es I2, es esta I2', ¿sí? Que es igual a menos I2. Entonces, por eso es que pusimos acá un menos menos I2, ¿sí? Porque es menos, siempre hay un menos adelante, y después va la corriente en el sentido que estoy recorriendo. Si la corriente que definí, como en el caso de I5, es en el mismo sentido que estoy recorriendo, me queda un más, ¿sí? Pero si la estoy recorriendo en el machaco. No, ¿me escuchan? Yo te escucho. No sé, Julieta, Sí. ¿la perdiste? ¿Querés que lo digamos de nuevo? Dale, repetí lo último, Susana, por favor. En realidad lo único que dije es que esto era importante, que por eso machaco, pero antes lo que venía diciendo, repito. No, pero no sé si necesitaba algo No sé más. si fue eso o el concepto, no, está bien. Lo que decía, igual digo, es importante y por eso volvemos a machacar con lo mismo, es lo siguiente. La caída de tensión siempre, a través de una resistencia, siempre es menos la corriente por la resistencia. Ahora, ¿quién es la corriente? Sería la pregunta, ¿sí? Y si yo estoy recorriendo la malla en este sentido, la corriente es esta I2', como decía Gabriela, ¿sí? Que viene a ser I2' es igual a menos I2, ¿sí? Porque cuando yo recorro la malla en este sentido, la corriente es I2', no I2, ¿sí? Entonces, por eso tenemos menos, que siempre hay un menos, y después viene la corriente, que es menos I2, ¿sí? ¿Se entendió ahora? Bueno, buenísimo. Buenísimo. ¿Cuánto? Genial. Y para, o Ahí sea, esto borro todo el mamarracho. lo ejemplificamos acá con ramas, pero obviamente esto sirve también para mallas, ¿no? O sea, acá en el caso de las mallas, donde está, acá es lo mismo. O sea, esto va con un menos porque es una caída, porque estoy diciendo que va a ser I1 menos I2 por cómo estoy recorriendo mi malla, ¿sí? Pero bueno, por eso, la resistencia siempre cae. Y después tengo que decir quién es la corriente que está ahí.
Entonces, eso, bueno. Es un croma. Calculamos, sí. Es un croma eso que tiene nombre, ¿no? Calculamos la diferencia de potencial entre los nodos C y D. Llegamos a esto. Y a su vez me pregunta cuál es la potencia disipada en la resistencia esta de acá. ¿Sí? Entonces, acá simplemente lo que tenemos que hacer es usar la ecuación de potencia que me dice que potencia es igual a I por R, I cuadrado por R, ¿sí? O sea, P... Bueno, no voy a escribir porque no puedo dibujar, pero bueno, ustedes la vieron en la teórica, P es igual a I cuadrado por R. ¿Quién es la I? ¿Qué pasa? Y bueno, es I3, ya la conocemos. R es 5 ohm, porque es donde me preguntan. Y bueno, es 4,78 watts. Si en cambio de preguntarme en la resistencia me preguntase, por ejemplo, en una fuente, ahí tengo que usar la otra ecuación de potencia, que a la larga es la misma, que es I por B. Entonces acá, por ejemplo, en esta otra debería ser I5 por el potencial al que esté esta fuente. ¿Sí? No, no hay mucho misterio en eso. Sí, donde hay una cosa importante, que es que la corriente siempre es la corriente verdadera, ¿sí? Que Claro. pasa por la resistencia o por la fuente. Sí, o sea, para todas estas cosas, cuando les pedimos, sí, o cuál es la corriente que pasa por una fuente, o cuál es la corriente que pasa por una cosa, o cuál es la potencia, siempre les estamos pidiendo las corrientes reales, que son las corrientes de rama. La corriente de malla, de nuevo, es un artificio que usamos para tener un sistema de ecuaciones menos horrible, pero no es nada más que eso. Bueno, entonces después agarra y me dice, si se coloca un amperímetro en serie con la batería de 20 volts y la resistencia es de 1 ampere, ¿qué pasa? Entonces, primer principal, ¿qué es un amperímetro? Supongo, no sé si se los habrán contado en la teórica, después los van a ver bien en el laboratorio, pero es un aparatito que mide la corriente, ¿sí? Por eso amperímetro, porque mide amperes. Y se pone en serie con los instrumentos. Entonces agarra y te dice, ponemos un amperímetro en serie con la batería de 20 volts. ¿Sí? Entonces ponemos un amperímetro acá. Y te dice que tiene una resistencia dentro de 1 ohm. Y te pregunta cuánto mide. Entonces lo único que hay que hacer es ver cuál de todas mis mallas es la que se modificó. La malla 2 sigue igual, la malla 3 sigue igual, es la malla 1 la que cambió. Entonces alcanza con acá agregar un elemento más, que esto agrega el amperímetro, a la larga es como simplemente haber agregado acá una resistencia de 1 ohm. Entonces agarro el mismo sistema que tenía antes, pero simplemente le resto un pedacito de una resistencia. ¿Sí? Y bueno, y después despejo, tengo unas nuevas corrientes, y de nuevo estas son corrientes de mallas, despejo de ahí las corrientes de ramas, etcétera. Un comentario acerca del amperímetro y su resistencia, ¿sí? El amperímetro ideal, que no existe en la vida real, no tiene resistencia, ¿sí? Pero uno cuando trabaja en el laboratorio, y en la vida real, obviamente, los amperímetros siempre tienen resistencia, ¿sí? Porque es un aparato, ¿sí? Va a tener cables, un cable ideal, está bien, tiene resistencia, no tiene resistencia, pero los aparatos reales sí tienen resistencia, ¿sí? Esto, de alguna manera, este problema nos acerca un poquitito más a lo que sería una situación en la vida real. Claro, o sea, porque piensan que igual uno quiere que esta resistencia, la resistencia dentro del amperímetro tiene que ser chiquitita, porque uno pone el amperímetro, pues digo, no sé, acá quiero saber cuánto vale la corriente que está yendo por esta rama. Si yo pongo un amperímetro que tiene una resistencia enorme, me cambió completamente la corriente sobre esa rama. Entonces, ¿de qué me sirvió? Estoy midiendo otra cosa. Entonces, en general, sí, o lo ideal sería que tenga resistencia cero, pero tiene resistencia muy chiquita que uno podría pensar que no me va a cambiar mucho la corriente final. Y bueno, después el otro ejercicio te pregunta, ¿qué pasa si en vez de ponerlo donde lo habíamos puesto antes, te dice que lo ponemos en serie con la resistencia de 3 ohm, o sea, lo ponemos por acá. ¿Sí? Bueno, acá pasa lo mismo que antes. Agarramos y 1 sigue igual, y 2 sigue igual, y 3, ahora voy a tu pregunta,
Y a I3 le agregamos simplemente una resistencia más, ¿sí? Entonces dejaría de ser un circuito en serie si le ponemos un amperímetro. ¿A qué te referís con un circuito en serie? O sea, acordate que un circuito en sí no está en serie. Acá, por ejemplo, de hecho no tenemos cosas que podamos decir fácilmente, sí, esto está en serie, esto está en paralelo, ¿sí? O sea, si yo agarro y de hecho... Acá como mucho la fuente está en serie con la resistencia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Claro. No es una resistencia. Pero como dice Gabriela, después los demás elementos del circuito no fácilmente podemos saber si están en serie o en paralelo, ¿sí? Hay una cosa importante que es cuando uno pone un amperímetro a medir corriente, lo pone en serie en el circuito, mientras que cuando pone un voltímetro a medir diferencia de tensión, lo va a poner en paralelo, ¿sí? O si uno le dice, yo les digo, conecto un voltímetro, entonces el voltímetro va acá, va en paralelo, ¿sí? No sé si contesté la pregunta o creo que la embarré más, pero era importante hacer esta aclaración. A ver, cuéntenme. De hecho, si yo agregué acá este amperímetro acá, ahora estos dos sí los puedo decir que están en serie. Y de hecho acá puedo ver en esta ecuación que esto lo podría haber agrupado como una I3 con una resistencia de 4 ohm. O sea, simplemente sumar las dos resistencias, ¿sí? Pero no es más que eso. No me cambia la forma del circuito. O sea, la gracia del amperímetro y del voltímetro es que influyan lo menos posible sobre el circuito en sí, porque si no, bueno, nada, estoy midiendo algo. Lo mismo que los voltímetros se supone, los ponemos en paralelo para que justamente no interfieran en las caídas de potencial que puede haber entre un punto y otro y me midan lo que hay ahí realmente, ¿sí? Y, y bueno, y acá termina este ejercicio. Hagan sus preguntas ahora, pues después pasamos a Thevenin, que es más distinto, más difícil. Si quedaron dudas con esto, mejor atacarlas ahora. Igual obviamente me las pueden hacer después, pero tiene así alguna importante. Bueno, paso entonces a Thevenin. Bueno, yo hoy justo vi que Luis les dijo, bueno, yo les di todo este Thevenin de esta manera, pero en la práctica lo van a ver de esta otra manera. La realidad es que no, porque adaptamos la práctica para verlo como la de en la teórica, así que espero que él no haya adaptado la teórica para la práctica, porque seríamos hecho un matete. Bueno, entonces, la gracia de un circuito de Thevenin es lo siguiente. Si yo tengo un circuito muy complicado, acá tengo una caja negra que tiene resistencias, tiene fuentes, puede tener capacitores también, ¿sí? Em, Nada, una cosa complicada. Pero una manera más fácil de conocer el comportamiento de este circuito entre dos terminales cualquiera, A y B, es reemplazando esta caja negra por una fuente que tiene un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces, el teorema dice que a cualquier circuito que tenga esta forma, perdón, se lo puede escribir de esta manera, ¿sí? Acá, de nuevo, puede haber también capacitores. No los vamos a contar, pero pueden existir. Entonces, ¿quién es la resistencia R de Thevenin? Bueno, es una resistencia equivalente a lo que tenemos acá adentro y se puede sacar sustituyendo las fuentes que tenga mi circuito por un cable, es decir, cortocircuitando las fuentes. Mientras que la fuente equivalente B es la caída de tensión entre A y B con el circuito así abierto, ¿sí? Ven que este circuito de hecho no está cerrado, o sea, acá no hay ningún cable que los una, ¿sí? Entonces, en principio, esos son R y B. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo las obtenemos? Entonces, lo primero que hacemos, hay como una recetita, hay distintas maneras de hacerlo, pero bueno, esta nos pareció que era la más parecida a la clase de Luis, que dice que enchufamos primero una
resistencia auxiliar entre las terminales A y B, ¿sí? Ahora cuando lo grafiquemos se va a ver mucho más claro. Después, este nuevo circuito que tenemos, lo resolvemos y calculamos la corriente que pasa por esta nueva resistencia auxiliar. O sea, yo agregué acá una resistencia auxiliar, ¿sí? Y calculé la corriente que pasa por ella. Entonces, la fuente equivalente va a tener un valor tal que el límite de la resistencia de la corriente esta por R auxiliar, cuando R auxiliar tiende a infinito, es la fuente equivalente, ¿sí? Parece una cosa fea, después llegan al ejercicio y dicen, ah, ok, era esto. No se asusten. Y después la resistencia se puede sacar de dos formas. La más fácil es simplemente decir que la R de Thevenin es la R equivalente del circuito. A veces es súper fácil y a veces puede ser lo primero que yo haga. Miré el circuito y dije, ah, sí que es fácil, salió una R equivalente. Pero no siempre es posible sacar la R equivalente. Y la otra es, primero, obteniendo el voltaje y dividiéndolo por esta corriente cuando R tiende a 0. ¿Sí? Entonces, ahora veamos esto aplicado al ejercicio, así pasa a tener un poquito más de sentido. Nos dicen, tenemos el siguiente circuito y nos piden el equivalente de Thevenin entre las terminales A y B. Es importante, el equivalente de Thevenin siempre tiene que ser entre dos puntos, ¿sí? Te los van a decir. Pero o sea, yo no te puedo simplemente tirar un circuito y decir, sácame el equivalente de Thevenin, punto. No existe, ¿sí? Tiene que estar mirado desde algún punto. Entonces, lo primero que hacía era enchufar una R auxiliar entre los dos puntos que yo quería averiguar. Entonces ahora tenemos este nuevo circuito. Acá, por suerte, es fácil el caso de calcular la R de Thevenin, lo puedo hacer de una. ¿Y qué veo? Yo estoy parada acá en las terminales A y B y veo que tengo, por un lado, esta resistencia, por otro lado, esta otra resistencia, están en paralelo, ¿sí? De nuevo, estoy mirando desde A y B. Entonces, la R de Thevenin va a ser simplemente la suma en paralelo de estas dos, que va a ser 1 sobre 5 ohm más 1 sobre 20 ohm a la menos 1, es 4 ohm. ¿Sí? Fácil, en este caso. Ahora viene la parte un poquitito más complicada, que es la de calcular el, el valor de la fuente. Entonces, digo, bueno, para eso tengo que obtener, si volvemos acá, para sacar la fuente equivalente, necesito tener I de R, ¿sí? I de R auxiliar, la corriente que pasa por R auxiliar. Entonces, venimos a R auxiliar y decimos, bueno, resolvamos por ramas. Acá hacer ramas es tan fácil como hacer mallas porque me va a dar la misma cantidad de ecuaciones, ¿sí? Entonces decidí pararme acá en el punto B y dibujé así las corrientes, ¿sí? Entonces me da que I1 más I2 me va a dar igual a I3, ¿ok? Esta sería la ley de Kirchhoff. Después, vamos a escribir la caída de potencial en la malla 1, que es la de acá, que la hacemos en el sentido, creo que están mal dibujadas las corrientes, puede ser, creo que están dibujadas de una manera medio mala. Bueno, no pasa nada. Pero la cosa es que acá dibujo esto así, yendo en este sentido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la fuente se suma, ¿sí? Sí, me parece que sí, que están mal dibujadas las corrientes. Que debería ser I3 para acá abajo, por cómo lo sumé. Sí, es así. Bueno, no, Sí. después lo corregís y en el PDF Después lo corrijo, sí. que subimos de nuevo va a estar claro. Sí. Disculpen, chicos, a veces pasa esto. Sí, que a veces se ve que la dibujé así nomás y bueno. ¿Por qué 5 ohm y 20 están en paralelo? Ok, dale. Porque estamos viéndolo desde el punto A y B, ¿no? Entonces, desde A y B tenemos una caída de potencial para este lado y otra para este otro lado, ¿sí?
Entonces, bueno, es lo mismo que veíamos antes para los capacitores, que tiene que ser la misma la caída de potencial entre A y B si miro esta rama que si miro esta otra. Cambia de sentido, no te cambia I1 más I2 más I3. Sí, es que creo que por cómo están dibujadas, I1 más I2 no me estaba dando I3 tampoco. O sea, las cuentas están bien igual, lo que pasa es que está mal el dibujito. Tengo que mirarlo de nuevo, Claro, pero les juro que las cuentas están exacto. bien hechas. Las cuentas están bien. El dibujo no hay ninguna corriente que entra al nodo B y todas salen. O sea que según el dibujo, I1 más I2 más I3 es igual a 0. ¿Sí? Claro. Entonces, nada, después tengo que pensar un poquito más cómo redibujar esto para que me dé bien el... Pero no Acá está a la Lautaro misma... pregunta, ¿qué es lo que tendría que estar a la misma diferencia de potencial? ¿A qué te referís, Lautaro? O sea, todo este lado del circuito está a la misma diferencia de potencial que todo este otro lado del circuito, porque la diferencia de potencial entre A y B tiene que dar lo mismo, no importa por qué camino la haga. Entonces, Claro, las pero tengo que dibujar en sí, paralelo. sí, pero la caída de tensión a lo largo de la resistencia 5 no necesariamente es la misma que a lo largo de la resistencia 20, ¿sí? O sea, Claro, la caída de tensión a lo largo de toda la caída de tensión en toda esta malla así, en toda la malla, acá como lo dibujó Gabriela, tiene que ser igual a la caída de tensión en la otra malla, ¿sí? Pero las caídas de tensiones en las resistencias no están en paralelo acá. Sí, si yo saco las fuentes, si saco las fuentes sí es así, ¿sí? Pero como está dibujado el circuito, no. Perdón. claro. ¿Sí? ¿Queda más claro? Bueno. Pero bueno, nada, ahora de nuevo, con esto no miren de nuevo los dibujitos, después vamos a subir la versión corregida, porque lo que pasa es que lo tengo que mirar fijo un rato para que tenga sentido lo que dibuje con lo que escribí, pero repito, está bien la cuenta, porque lo hicimos de dos maneras distintas y de las dos maneras dio lo mismo. Entonces, si escribimos que la corriente 1 más la corriente 2 me da una corriente 3, claro, que podría ser, decimos que las dos entran, o al revés, hacemos así. Bueno, no importa. Después decimos que en la malla esta de acá tenemos que 15 volts porque va de la parte de la chiquitita a la más grande, ¿sí? Entonces suma, menos la caída en este por I1, ¿sí? Porque I1 va a ser la misma. Entonces acá por I1 menos la caída acá, ¿sí? Va a ser lo mismo que acá hacer esto así. Entonces, tenemos acá, va de nuevo de la pata chiquita a la grande, entonces es más 40 volts, menos 20 ohm por I2, porque estoy yendo en el mismo sentido que la dibujé, menos I3 por R auxiliar. Sí, efectivamente la I3 es la que tiene que estar apuntando hacia abajo en vez de hacia arriba y da todo perfecto, ¿sí? Es simplemente considerar que esto está bien ahí. O bueno, o dibujar las dos mallas así. Acá no seguí mi propio consejo anterior, que era que las mallas las haga siempre para el mismo lado, pero bueno, en este caso me sirve más. De nuevo, estas son cosas que uno va viendo, uno mira el circuito y sentís que el circuito te dice cómo hacerlo. Entonces, bueno, acá I3, que está dibujada al revés, es la corriente por la resistencia auxiliar, que es la que necesito despejar para después poder sacar B de Thevenin, ¿sí? Entonces, vamos a borrar los dibujitos. Despejando el sistema anterior, ¿sí? Son un par de líneas
llegamos a esto, ¿sí? Me queda I3, me va a dar un voltaje dividido una resistencia. Y de nuevo, acá me queda dependiendo de R auxiliar. ¿Por qué? Porque R auxiliar no es dato, porque es una cosa que enchufé yo, es completamente ficticia, entonces no la puedo conocer. Y yo me quiero poder deshacer de ella. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, para obtener la fuente equivalente, alcanza simplemente con calcular B de Thevenin como I de R por R y sacar el límite cuando R tiende a infinito. Entonces yo tengo acá, esto de acá, esta parte de acá, es I de R, lo multipliqué por el R auxiliar, esto se me va con esto y me queda acá dividiendo, divido R, entonces toda esta parte se me muere, me queda 100 dividido 5, y eso me va a dar 20 volts, ¿sí? Entonces, 20 volts es el voltaje equivalente de Thevenin. Entonces, cuando yo haga mi dibujito de esta manera, ¿sí? Acá podría poner que esto es una fuente de 20 volts, eso es un 20, y acá una resistencia de 4 ohm, ¿sí? Entonces, esto es un caso hipotético. Si nosotros el circuito era lo mismo, pero acá entre A y B, perdón, entre A y este nodo de acá, nos agregan una resistencia más de 3 ohm. Bueno, como el B de Thevenin que queremos es a circuito abierto, es decir, es así, de esta manera, esto no está acá cerrado, no circula ninguna corriente por esta resistencia, con lo cual la B va a ser la misma que teníamos antes, ¿sí? Pero la R de Thevenin sí va a ser diferente. ¿Por qué? Porque acá, desde este punto A, desde estos puntos en realidad A y B, lo que yo veo primero es una resistencia de 3 ohm. Eso salía al principio, ahora vamos a eso. Acá tengo mi resistencia de 3 ohm, ¿sí? Que esta está en serie con estas, vamos a cambiar de color, con estas que están en paralelo entre ellas, ¿sí? Y de hecho, lo de que Thevenin era de 4 ohms, de acá. De que como estaban en paralelo, simplemente las sumo y saco su inversa, ¿sí? Entonces, la suma de las inversas. Eh, creo que, no sé, habría que volver a aclarar. Cuando uno quiere calcular la resistencia equivalente, lo que hace es cortocircuita las fuentes, ¿sí? Y mira desde ahí la resistencia, ¿sí? Eso nada más. Claro, o sea, uno se olvida de estas, las reemplaza por un cable acá, ¿sí? Entonces, donde yo tenía resistencias, yo tenía fuentes, ahora tengo cable, y acá que miro, acá digo, bueno, o sea, este circuito pasa a ser una cosa que está así, acá tengo, acá de 3 ohm, se me abre, acá tengo una de 5, perdón por los dibujos horribles, es muy difícil dibujar con con el mousepad no, de trackpad, no sé cómo se llama. Entonces acá tendríamos esta de 3, eso es un 3, a ver, 3, una de 5 y una de 20, ¿sí? Entonces, de nuevo, entre A y B yo puedo dibujar el circuito de esta manera más simpática. ¿Y qué veo? Digo, bueno, esta de 3 está en serie con estas dos que están en paralelo entre ellas. Entonces, primero sumo estas dos que están en paralelo y me da 4 ohm, y después le sumo la que está en serie, ¿sí? Entonces, creo que quizás esto también, ¿quién era? Lautaro, vos habías preguntado, no están en la misma diferencia potencial. Quizás haciendo este dibujito te queda más claro, entonces, que efectivamente no están a la misma diferencia potencial. Perdón, que, que no es importante que estén a la misma diferencia potencial para ver que estén en paralelo, siendo que estamos cortocircuitando estas fuentes. Bueno, quería hacer todo eso. O sea, perdón que insista, pero sí, o sea, solo cuando cortocircuito las fuentes es que están en paralelo, ¿sí? Si yo no tengo este cable acá, o sea, estos cables en las fuentes, si yo justamente reemplazo las fuentes por cables, entonces están en paralelo. Si no es así, el circuito verdadero, entonces no están a la misma diferencia de potencial, ¿sí? Es muy importante ese concepto.
Bien, eso. Claro, por eso, o sea, porque acá en este nuevo dibujito que hice, por ejemplo, la de 5 y la de 20 están claramente en paralelo. Ahora, si yo acá le agrego una fuente, ya no, ¿sí? Es eso. Pero bueno, justamente yo para sacar la de Thevenin, lo primero que habíamos dicho era, me pasé acá. La resistencia equivalente es la resistencia equivalente entre A y B, sustituyendo donde hay fuentes por un cable, ¿sí? Esto es muy importante. Las fuentes las sacan, las eliminan, ponen un cable y hacen el nuevo dibujito muy simpático y ahí sacan la R equivalente. Claro, exactamente. Estás reemplazando esas baterías con cables. Por eso, o sea, es toda una cosa bastante ficticia la que haces, ¿sí? Porque de hecho, eh, bueno, listo. Entonces quedó más claro. Perfecto. Eh, sí, eso es muy importante, saber que la resistencia equivalente sale olvidándote completamente de la existencia de las fuentes. Y las agregas simplemente cuando quieras después sacar la B. ¿Sí? Y bueno, y ahí obtuve el B de Thevenin. Entonces, en este caso, justamente, el B es lo mismo, pero la R cambia. ¿Por qué? Porque mi circuito cambió. ¿Sí? O sea, mi circuito mi circuito cambió, digo, en cuanto a las resistencias, pero no cambió en cuanto a las corrientes que pasa por acá, porque esto está abierto. ¿Sí? Bueno, y finalmente el problema 8, lo otro era como una pequeña digresión, te dice, ¿cuál es la potencia suministrada a una resistencia que se conecta entre A y B? ¿Sí? Si su valor es R1 igual a 1 ohm. Entonces, obviamente, yo podría agarrar y hacer todo el circuito como estaba antes, agregarle una R, decir, bueno, esto vale 1 ohm o qué sé yo, o decir, che, pará, ya tengo Thevenin. Entonces, agregarle una resistencia en el medio entre A y B es lo mismo que hacer el de Thevenin más una R. ¿Sí? Entonces, o sea, son estas cosas para las que me sirve Thevenin, porque si no, de pronto quiero meter eso, quiero meter una resistencia, o quiero meter algo un poquito más complicado, o quiero ir variando esta resistencia de acá, y tengo que ir resolviendo muchas veces el mismo ejercicio. Mientras que acá ya tengo un ejercicio fácil, donde tengo una B equivalente y una R equivalente, y le agregué simplemente una nueva R. Entonces, me dice, calculemos la corriente que circula por este circuito, que ahora está cerrado, antes estaba abierto, ¿sí? La calculamos así, decimos, bueno, damos la patita corta a la patita grande, va a ser el voltaje, que es 20, menos I, que no conozco, por la R de Thevenin, que la conozco, que era 4 ohm, menos I por esta R, que me la dieron acá, que es 1 ohm, y reemplazando los valores me deja que la corriente, esta que pasa por este nuevo circuito de Thevenin, es 4 amperes. Entonces la corriente que pasa por esta fuente, por esta resistencia, es de 4 amperes. ¿Sí? Con lo cual, ahora calcular la potencia disipada ahí es trivial. Es simplemente hacer I cuadrado por R. ¿Sí? O sea, de nuevo, lo que hice acá no fue nada complicado. De hecho, fue justamente muy simple gracias a que ya tenía el circuito casi resuelto. Y bueno, y después te da varios ejemplos y te dice, bueno, ¿qué pasa si quiero que la potencia transferida sea máxima? ¿Cuánto tiene que valer la resistencia? Bueno, ahí hay un teorema que te dice que para que sea máxima, la resistencia tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin. Y si la resistencia de Thevenin es 4 ohm, entonces la resistencia tiene que ser 4 ohm. Eso es simplemente eso. Así que, nada, esto es lo que teníamos preparado hasta hoy, para hoy. Así que pregunten porque seguramente les quedaron un montón de dudas. Bueno, capaz que las dudas se Tardan en empiezan a llegar. formular. No, y también en general las dudas se formulan en la medida que uno va haciendo los ejercicios, ¿no? Igual creo que hicieron varias preguntas, creo que lo fueron siguiendo. Creo que van a encontrar a este tema de los circuitos un poco más fácil que la parte de dieléctricos, que era bastante complicada. Capaz que, en fin. Bien,
Si no tienen ninguna pregunta con esto, podemos pasar a las consultas. Bueno, yo diría que entonces pasemos nomás. Sí. Dale.